Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast sobre el mundo de Sofía. Hoy estamos grabando el 17º episodio de nuestro podcast, donde vamos a cubrir el capítulo del mundo de Sofía que se llama Nuestra época. Es un capítulo súper interesante porque en realidad es el siglo XX, porque recuerden que el libro del mundo de Sofía está escrito pensando en 1990, entonces nuestra época es el siglo XX. Nosotros ya estamos entrando en el siglo XXI, se han venido un chorro de corrientes nuevas, se está desarrollando de forma diferente, pero en el siglo XX estamos viendo cómo ya se empieza a amarrar la antigüedad y ya vemos cosas que reconocemos como una realidad actual. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a mi compañera Daniela Regalini. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Lau, muy bien, muy bien. Acá feliz de compartir esta nuestra época contigo en el mundo de Sofía. Correcto, no, gracias Daniela. Estábamos platicando cosas bien interesantes antes de empezar el capítulo, pero dijimos, ¿saben qué? Vamos parando nuestra plática privada y vamos trayendo lo que veníamos justamente comentando sobre este capítulo. ¿Cómo te gustaría empezar, Dani? Y como a mí me gustaría traer la frase que dice, el hombre está condenado a ser libre. Realmente fuertísima esta frase con que introduce este capítulo porque creo que nos da una pauta de lo absurdo y tiene que ver también el desarrollo de este capítulo con lo absurdo. Pero vamos a la época y a la casa en donde está Hilde durmiendo, ya es la noche, prácticamente la medianoche, y ella mira hacia el techo y se da cuenta que en su cabeza tiene los pensamientos como en esa especie de bucle, de círculo, y dice, ¿por qué me paro en el centro de esos pensamientos? ¿Por qué no puedo seguir en una linealidad, como en esa libertad? Es el cuestionamiento que se hace. Y de pronto se queda dormida y suena el despertador a las 6:66 y dice, esto no es casualidad. Se levanta, va a su ventana, mira el lago y empieza a pensar. Y conecta con algo que Sofía ya había soñado. Cuando ella está en el borde del lago, en el muelle, y cuando se da vuelta, viene caminando su papá, la alza, la hace girar. Entonces ahí vamos conectando, vamos enlazando estos dos mundos y continúa este capítulo con que ella se da cuenta de que de pronto, conectando con esa mirada a través de la ventana, con esa sensación de amplitud de la conciencia, más lo que recuerda del sueño, empieza a ver los colores tangibles que empiezan a aparecer en la naturaleza. ¿Qué será? ¿Qué será lo que empieza a aparecer acá, Lau? Ay, Dios, los colores que empiezan a aparecerle en la naturaleza. Dios, no recuerdo esta parte, pero me suena al inconsciente, Ah, porque todo lo que estás escribiendo, todo lo que estás describiendo, toda esa vorágine de pensamientos, es como, aunque es el principio del capítulo, es realmente el final de cómo terminó leyendo Freud, que es el capítulo anterior, ¿no? Es la emoción de haber leído el Freud, de haber leído sobre el superyo, sobre el ello, sobre todo eso, y toda como que ella misma, a mí me da la impresión que esa parte del libro, o sea, se va al inconsciente, ella se permite llevarse al inconsciente, por eso descubre que está a las 6:66 de la mañana, todo eso, pero de los colores, Daniela, recuérdame, por favor, no me acuerdo yo. yo creo que ella conecta ahí realmente con su presencia, ¿no? Ah, Cuántas cosas pasan desapercibidas y en estos bucles que son como las trampas del inconsciente que muchas veces nos llevan en esos viajes elípticos y nos hacen perder de la verdadera realidad de la vida. Entonces, cuando ella conecta a través de esa ventana, dice realmente comienza a aparecer los verdaderos colores de la vida. Y tiene que ver con este capítulo, ¿no? Yo lo relacioné como con esa metáfora de que muchas veces, y ya lo habíamos visto con Freud en el capítulo anterior, cuántas veces estamos dormidos. Recordemos que acá en nuestra época es un despertar de Kierkegaard, y Kierkegaard ya hablaba de mentes dormidas. Entonces, acá es cómo nos despertamos, cómo nos acompañamos con esta herramienta de la filosofía
y Alberto le muestra a Sofía cómo hacerlo para poder aportar a la vida un sentido desde nuestra esencia, desde nuestra autenticidad, desde nuestra libertad. Así que me encantó leer este capítulo, Ela. Sí, sí, a mí también este capítulo es, como te digo, es como que lo aterriza y nosotros, pues digo, muchos de nosotros alcanzamos a nacer todavía en el siglo XX, es nuestra realidad, ya se siente palpable, se siente, ¿sabes a mí qué me pasó? Los filósofos que presenta, ya hay videos de ellos. Estas son personas que ya sabes cómo se ven, que ya sabes cómo era el timbre de su voz. Entonces, es muy curioso. Lo menciona en alguna parte. El siglo XX se lleva, no, no en este orden, esto es más bien hacia el final del capítulo. Alberto se lleva a Sofía y la pone enfrente del telégrafo, el teléfono, el fax, la televisión, todo eso, ¿no? Y le dice, Sofía, aquí está el siglo XX. No, está pasando algo al revés que lo que pasaba en el Renacimiento. En el Renacimiento fue un despertar de la humanidad y la gente podía como que viajar y traer ideas de otros lados. Aquí ya ni siquiera necesitamos viajar. Ya podemos estar en la comodidad de nuestra casa, y tenemos el mundo en nuestras manos. Y eso era antes de que el internet se volviera masivo. Entonces, pero ya había una televisión, ya había un teléfono, ya había telégrafo, de repente las distancias empezaron a cortar, ¿no? Inclusive Alberto le dice a Sofía, antes los filósofos tenían que viajar a caballo para comunicarse, para poder dialogar, y hoy estamos en un mundo donde estamos hiperconectados y nuestra cabeza y nuestra manera de pensar hoy tiene que modificarse. Estamos hablando de romper paradigmas. Entonces es una época que marca un antes y un después, y viéndolo en esa perspectiva de línea histórica es como vos decís, hay un círculo, y le voy a poner de referencia rojo, ¿no? Porque es un antes y un después claramente. Sí, exacto. Es un antes y un después, claramente. Y pues ya está hablando de personas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, nacieron en los años que nacieron mis abuelos. Entonces, dices, es que ya son reales, ya son, si no contemporáneos, sí son Sí, personas no. cuyo impacto, sí, o sea, ya están aquí, ya están aquí. Y mira, estaban ahí y yo tomé nota de las preguntas que se hicieron que me parece que son importantes para que también las vayamos desarrollando a medida que vayamos conversando, porque hasta este momento, si bien Freud había hablado de la conciencia, los filósofos no se habían preguntado qué era la conciencia como punto uno. Después, ¿es uno de los mayores enigmas la conciencia en la vida? Que este capítulo lo desarrolla claramente. Después, ¿qué es la memoria? Y la última, ¿qué es lo que nos hace recordar todo lo que hemos visto y vivido? Y otra más, que acá la anoté. ¿Cuál es el mecanismo en que cada noche nos hace como parte de magia maravillosos? Esas eran las preguntas que en realidad se empiezan a desarrollar y que disparan esta etapa y esta época de la filosofía. Y como vos dijiste, que traen a maravillosos filósofos, hasta acá nomás. Sartre es uno con los que arranca Alberto a explicarle a Sofía la parte esta de por qué no, el ser humano no vive en libertad, siendo realmente libre. Creo que la limitación más grande está dentro de esa conciencia, ¿no? En no poder hacer consciente las posibilidades, las oportunidades y vivir en la vida desde lugares diferentes. Sí, 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 sí. Jean-Paul Sartre, digo, se salta Jean-Paul Sartre, pero menciona brevísimamente o sea, aunque toda la filosofía en el siglo XX se empezó a dispersar por todos lados, una de las grandes corrientes filosóficas continuó siendo el existencialismo. Una de las grandes, pero dentro del existencialismo, digamos que en lugar de ser un existencialismo cristiano, como era el existencialismo de Kierkegaard, pasa por Nietzsche. Nietzsche mata a Dios. Eso es lo que hace. O sea, y matar a Dios se refiere a que finalmente dice la sociedad
deja de poner como que todos los huevos en la canasta de la fe y dice, no, espérate, estamos solos en el mundo. Cuando mata la sociedad a Dios, entonces empieza a existir, y creo que el representante más grande de esto es, bueno, menciona también a Albert Camus, pero muy Jean-Paul Sartre es con quien se aboca. Y dice, Jean-Paul Sartre es el gran existencialista del siglo XX ateo. Y eso resonó con muchas personas. En esa época había como un cuento que se contaban entre ellos y era, por haber estado constantemente señalando el cielo, nos Ujú. hemos olvidado de que los pies están en la tierra. Y eso Ándale. es parte tal del existencialismo, porque empieza a tomar sentido al ser humano como parte creadora de la vida. Acá queda totalmente atrás y derribado los mitos, la fe. Vos recién dijiste, acá los ateos comienzan a tener voz y voto, pero no desde un lugar, digamos, violento y agresivo, sino porque empiezan a tener otro tipo de conjeturas, empiezan a operar con sus conclusiones con otros mecanismos, con otros pensamientos. Y eso también me gusta de esta época, porque en épocas anteriores, en la época media, había mucha confrontación. ¿Eras Ujú. cristiano o no eras? Y ahora es como que empieza a haber una conversación, empieza a haber una danza, donde empiezan a decantar cosas importantes a partir de aquí, que tienen que ver también con el tema de la religión, claro está. Claro, claro, la religión o la falta de ella. Creo que hay mucho foco en la falta de ella. Este, sí, 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 sí. Jean-Paul Sartre era una persona francés. Era como el centro. En esta época otra vez viene el foco como que a Francia. Hay otros grandes filósofos. Bueno, y ahí es donde se reúnen, ¿no? Ahí por la zona de Montmartre, se reúnen en los cafés y empiezan a desarrollar sus filosofías. La filosofía de Jean-Paul Sartre la empieza a desarrollar en el sentido de que una cosa es ser y otra cosa es existir. Él la ve como dos cosas completamente diferentes, porque el ser, pues las plantas son, las plantas son, la piedra es, la no sé qué es, pero el ser humano tiene el gran reto de elegir su esencia, que es el cómo existir, ¿no? O sea, no es solamente, o sea, existir por existir es como el ser, pero cómo existir, o sea, elegir tu esencia, desarrollar tu esencia, es donde entra la libertad humana, ¿no? Así es. Y vos hablaste que se reunían a conversar en los cafés. Y Sí. Alberto, Ah, la sí. cita en un café. Ujú. Y claro, yo amé todas las dinámicas y las metodologías que utilizó Alberto para explicarle y ponerle a palpitar a Sofía la filosofía en carne viva, en carne propia. Le hizo encarnar las épocas, los procesos, los métodos. Entonces la cita en ese café, creo que era Pierre, algo así, el café. Claro, Sofía llega, dice, acá no está Alberto. Y Ujú. empieza que están las mesas. Dice, yo creo que la gente habla y no tiene ni sentido sus conversaciones. Esa es la primera deducción que ella saca. Dice, qué raro que la gente hace muecas, se ríen, como que algo desde su curiosidad y desde el proceso que ella está transitando le llama la atención. De pronto llega Alberto. No hacía mucho frío, pero Alberto llega hasta con una gorra o un sombrero, no sé qué dice, y un sobre todo, un tapado, y le invita y le dice, ¿qué quieres tomar un café, una gaseosa? Bueno, van, buscan el café, le dice, pues te estuve esperando. Y Ujú. entonces Alberto dice, y te diste cuenta que yo no estaba. Porque las Sí. personas, él lo cita a Sartre y le dice, porque las personas solo hacemos foco en lo que se nos pone en la cabeza, entonces el resto desaparece. Y vos viniste al bar porque me querías ver. Entonces todo el contexto empieza a perder sentido. Y bueno, comienzan a dialogar, empiezan, bueno, a discutir el tema este de en qué etapa se van a poner a introducir desde la historia de la filosofía. Y también ella le dice, ¿qué pasa con esta gente que mira
conversa y parece que no tienen conversaciones importantes. Entonces, Alberto en 2 ocasiones, primero lo hace creo que con la taza de té o de café y después lo hace con la botella de Coca-Cola, la pone sobre la mesa haciendo ruido y la demás gente los mira. Entonces, Sofía, eso también le llama la atención, como esas interrupciones o esas pausas, ese poder de poder alterar determinadas situaciones. A lo cual queda como en lo intangible o en lo superficial esa escena, pero que tiene que ver con todo lo que vamos a desarrollar ahora en el capítulo. Siguen caminando porque Alberto le dice, vení, que algo te quiero mostrar. Y es lo que vos también dijiste recién. Van, pasan por una casa de electrodomésticos, después ingresan a una librería, pero bueno, eso lo vamos a dejar para ir desarrollándolo a medida que vamos avanzando. Sí, no, digo, a lo mejor podemos también desarrollar eso, lo de la librería es un ejercicio bien interesante lo que hacen, ¿no? Como ya estamos hablando del siglo XX, y aunque todo está en la imaginación de Albert, Albert le está pasando sus valores a su hija Hilde. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y básicamente ahí en la librería, el objetivo de llevar a Sofía a la librería es aterrizar el por qué hicieron todo el mundo de Sofía hasta ese punto. Le dice, hija, yo lo que quiero es que no te vayas, o sea, ese es el mensaje, hija, lo que yo quiero es que a través de la filosofía no te vayas por corrientes pseudocientíficas, New Age, magia, que tengas el criterio para escoger Normal. como que los contenidos buenos para consumir, ¿no? No es necesario acudir a mediums, no es necesario acudir a gitanas, ¿no? Que son un montón de charlatanería de gente que está buscando la magia o algo sobrenatural que les dé como que ganas de vivir, cuando la magia y lo sobrenatural está simplemente en el mundo en el que estás parada, ¿no? Claro, en ese mundo en el que estás parada y acá se hace como un subrayado en la experiencia subjetiva del ser humano. El existencialismo le da relevancia a la experiencia individual, porque toma en cuenta esa existencia, porque lo que te trajo hasta acá es lo que te construye y te contribuye a lo que vas a determinar, pero no te arrojaron al mundo ya con una conciencia establecida. En función de lo que vas viviendo, en función de lo que le vas dando valor, en función de lo que le vas dando importancia, es lo que vas almacenando. Y eso es lo que te permite quizás enfocar el foco o hacer de faro o iluminar e ir hacia adelante. Y eso tiene que ver con una libertad de la cual el ser humano no toma conciencia, de la cual el ser humano no está todavía internalizado. Quizás hasta ignora que es totalmente libre. Incluso hasta le parece absurdo. En esta época aparece el teatro de lo absurdo. Y dice que la herramienta fundamental de este teatro era conectar a la gente con que se vean en situaciones cotidianas. Por ejemplo, a la mañana me levanto, estoy en el baño, lavándome las dientes, cantando, pero claro, no me doy ni cuenta de lo que estoy haciendo, de que estoy haciendo eso y que tengo el poder de vivirlo desde ese lugar. Entonces la gente, cuando conectaba con eso, decía, absurdo, generaba conciencia, generaba presencia hacia un futuro y además entraba en la ironía misma del ser y estar siendo del bendito Heidegger que dice, porque el ser humano vive y también puede hablar de lo que vive, es el mayor regalo que tiene para generar el sentido de la vida. ¿A vos qué te pareció? A mí el teatro del absurdo se me hizo, yo ya había oído como del teatro del absurdo y como que se me hacía algo, ¿qué será? Comedia, ¿qué será? Ahí menciona específicamente a Charlie Chaplin, ¿no? Sí, Como tal, como gran representante del teatro del absurdo, pero me hizo ver al teatro del absurdo como algo muy filosófico y con mucho valor. Era como decir, recuerda, recuerda que es lo esencial de la vida, ¿no? O sea, el teatro del absurdo pensaba magnificar situaciones muy cotidianas de forma que tú dijeras, ay, esto es ridículo, pero que los personajes no se dan cuenta que es ridículo para que la audiencia se dé cuenta de lo ridículo que es a veces algunas posiciones que tomamos en la vida. Entonces, se me hizo como una gran enseñanza
de decir, oye, es que nos estamos sobrecomplicando la vida a lo mejor con protocolos o con rituales o con cosas que no tienen sentido, y la vida puede vivirse desde otra forma. Y eso para mí fue muy profundo del tema de lo absurdo, ¿no? Y eso que vos decís, ¿no? Muchas veces ni nos damos cuenta que la vida puede ser vivida desde otro lugar. Y en esta época se daban cuenta que había mucha angustia y que faltaba la autenticidad. Sí. Y también que no teníamos sentido de la muerte, no teníamos sentido sobre la finitud. Entonces en algún punto nos perdíamos con la masa, porque inclusive en esta época se dice, la gente a veces no se hace responsable de las elecciones. Acá todo el mundo se justifica y pone de excusa que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y la gente se está perdiendo de la identidad, de vivir desde sus valores, de poder elegir. Entonces, al no poder elegir, tampoco nos podemos hacer cargo de las responsabilidades, porque tampoco tenemos en cuenta las consecuencias. Yo creo que fue una época que nos vino a contar de que realmente podemos vivir la vida como queremos. Lo que pasa es que a veces al ser humano le falta aprendizaje, le falta distinciones, les falta abordaje. Algo que me faltó mencionar y que si me permitís, porque Sofía cuando emprende el camino hacia la cabaña del mayor, que en realidad Alberto le dice, no vengas a la cabaña porque realmente di vuelta todo, está todo pata para arriba, queriendo encontrar algún micrófono o algo, porque la idea de ellos era que tenían que distraer al mayor. Ah, Porque si el sí. mayor estaba distraído, ellos podían, me conecta a mí como generar un futuro diferente, como dejarse sorprender por la vida. Entonces Sofía comienza a caminar entre medio del bosque y de pronto, claro, dice, yo tengo que distraerlo al de arriba. ¿Y cómo hacía para distraerlo? Saltaba, brincaba, se detenía a hacer alguna pirueta, algo, porque había que hacer algo diferente. Y me conecta también con Einstein. Es de locos obtener resultados diferentes cuando hacemos siempre lo mismo. Me conectó con esa frase. Entonces Sofía de pronto llega a un árbol, se sube a un árbol y cuando se quiere bajar no puede. Mientras Ujú. canta, porque está feliz y dice, ¿qué hago para bajarme? Hasta que conecta con el sonido, me parece como de Tarzán, una cosa así, como el de ¿cómo es el de las lianas, Sí. con la canción de las lianas. Y se le aparece un ganso que le dice, yo te ayudo a bajar del árbol. Y ella le dice, imposible porque eres pequeño. Y el ganso le Ujú. dice, tú eres muy grande. Y me conectó también con la relatividad de las miradas en función de lo que queremos crear en la vida. Ajá. Y el ganso le comenta, yo ya llevé a pasear a un niño y en ese paseo, cuando lo aterricé, me parece que era en Suecia, no recuerdo el país, hay una mujer que se encargó de escribir un libro acerca de todas las vivencias que este niño vivió en mi lomo. Y tú vas a escribir el libro de algo así. En ese diálogo entra con el ganso. Y le dice Sofía, pero ¿cómo hiciste para llevar a alguien tan grande? Y le dice el ganso, tenía 14 años y tú tienes 15. ¿Cómo hiciste para cargarlo en el lomo y lanzarte a viajar con él? Le dio una bofetada. Y de pronto Sofía siente algo en su cara y se vio en el lomo del ganso, ¿no? Así Y la es. ayuda. Esto me conectó a mí y es muy linda este espacio, este relato en este capítulo, porque claro, Sofía había conocido a un montón de personajes de Disney y sin Ajá. embargo no se asombró con este ganso. Se puso a interactuar, se puso a dialogar y se dejó sorprender también. Y digo, Sartre ya hablaba, ¿por qué no nos dejamos sorprender por la vida? ¿Por qué creemos que estamos definidos? ¿Por qué creemos que hay una esencia natural que nos tiene que regir y no nos permitimos dar el permiso de elección constante para atravesar la vida? Bueno, la escena del ganso con Sofía, ahí nomás termina, Sofía le agradece y emprende el rumbo
para encontrarse con Alberto y están planeando también la fiesta temática de los 15 años que ya había Sofía y planeado con Shorum en el jardín de su casa. Me había faltado eso y quería traerlo porque creo que es una metáfora, un cuento, una anécdota muy linda que tiene una dirección muy ligada a esto que estamos hablando en este momento. Sí, sí, pues todo lo que, o sea, me voy a ir hasta Justin Gardner, que es finalmente el autor del libro. Él está poniéndonos en situaciones que reflejan, a lo mejor, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del absurdo, pues a lo mejor detalles que dices, es que esto es absurdo, pero realmente lo es, o cosas así, ¿no? O sea, al principio parecía que el relato de Sofía era un relato realista, o sea, un adolescente viviendo el camino del trébol, bla, 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 muy normal todo, pero a medida que van saliendo los elementos sobrenaturales y que no es nada más un detalle, sino que ya es todo el contexto, un contexto sobrenatural, nos va poniendo en otro lugar, en el mismo entendimiento de la filosofía. ¿Qué significa? Yo digo, vivimos en un mundo material, que también toca el tema de que la materia es un misterio. La materia es un misterio. Vivimos en un mundo material, ajá, vivimos en un mundo material, pero también vivimos en un mundo material, puedes vivir pensando y a nivel superficial, nada más pensando en la estética, que trae el tema de la estética en el café, que todo el mundo está en el café por temas y teniendo discusiones meramente estéticas, meramente superficiales, pero también se vuelve como a caer en, oye, no, espérate, la vida tiene muchas capas, ¿en qué capa eliges existir, no? ¿En qué capa eliges existir? Eso también me hizo sentido, Lau, y es como que te provoca un mareo y creo que es un vuelo a lomo de ganso pasar por este capítulo, ¿no? Donde si vos te pones por sobre tu observador de la realidad, ahí Ujú. desarrollas un montón de cosas y empezás a conectar con lo absurdo que vivís en la cotidianidad y que si te vas un poco más allá, aparecen los sentidos. Y que me conecta con esta frase que Sartre dijo, lo inesencial lo dejo de ver. Y trae el Sí, ejemplo de las mujeres embarazadas empiezan a ver embarazadas por todos lados. Quiero comprarme un auto amarillo y empiezo a ver autos amarillos. Entonces, ¿desde dónde me conecto con la vida? ¿Desde dónde genero lo que quiero vivir? Y creo que ahí es la importancia del absurdo, sí. que muchas veces liquidamos lo que no tiene importancia, pero qué loco y qué paradójico y a la vez qué absurdo, irónico, que muchas veces ni siquiera sabemos lo que es importante para nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que esto lo puedo atar con la parte del New Age. Dice, imagínate que tú pones foco a una cosa y empiezas a ver en tu realidad. Si pones foco a estar embarazada, que estás embarazada, pues solo ves mujeres embarazadas. Pero si pones tu foco en el New Age, lo único que vas a ver es New Age. Si pones tu foco en la filosofía y en la historia de la filosofía y cómo es el desarrollo del pensamiento occidental por los últimos 3000 años, oye, no se te a mí, Laura, eso ya es una opinión, pero a mí ver el mundo desde el foco de los 3000 años, de algo que incluye al resto de la humanidad como en un camino compartido y no del New Age que pueden ser hecho con buena o con mala fe, me parece un filtro para vivir la vida mucho más interesante. Y eso quiero decir con las capas, ¿no? O sea, tu filtro es como te va a poner en la capa en la que tú quieres estar. ¿Cómo vas a ir formando tu filtro? Reconocer esa contabilidad, ¿no? De los 3000 años, es Sí. como que te diera el background, ¿no? Que te llenara el espacio como para tener alguna base y de ahí estar en libertad de elección. Porque acá se dice, hay ciertas normas burguesas y que la gente las sigue, pero nunca se ha sentado a consultarse, a interrogarse si realmente quiere participar de ellas. Entonces Exacto, nos creímos que hay un montón de cosas que pasan a ser por naturaleza propia, pero en realidad es porque se siguen sosteniendo, porque nadie las ha quizás cotejado con otra cosa o las ha abordado desde otro lugar. Entonces seguimos como en piloto automático, ¿no? La masa siguiendo ideas normativas
sin hacerse responsables o sin asumir su libertad. A mí me pareció totalmente, o sea, me derrumbó un montón de esquemas cuando leí esta parte. Sí, 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 Sartre está pesado. Y luego Simone de Beauvoir, que también, ¿sabías tú que Simone de Beauvoir es la pareja de Jean Sartre? Jean-Paul Sartre. Y se conocieron en un bar, en un café, ¿o no? Pues por lo menos pasaban sus días en los cafés, ¿no? O sea, ahí, por lo menos, por lo menos. Entonces, sí, no lo dudo, no dudo que lo que tú digas, que lo que dices del café sea cierto. No, a lo Pero mejor sí, estoy equivocada, por ahí me quedan algunas cosas y empiezo a mezclar a los filósofos, pero creo, inclusive Sofía le pregunta a Alberto, ¿y esta mujer aparece y le dan como espacio para que manifieste su sentir? Porque recordemos que en las épocas anteriores, una mujer en su esencia natural, en su sexo, no tenía ni voz ni voto. Entonces, ojo acá sí, porque es importante Simón de Beauvoir. es muy importante. Y creo que lo que dices es que Simone de Beauvoir, este, fíjate, porque son pareja, no sé si están casados, pero son pareja. Está junto al hombre que volvió a hacer la filosofía, este, de moda, puso la filosofía de moda otra vez en el ámbito francés, por lo menos. Y ahí está de pareja Simone de Beauvoir. No es que su conversación no haya sido interesante y que no tuviera el calibre para llegar a las masas, pero por todo lo que se ha dicho antes sobre la mujer, a mí me hace pensar que Simone de Beauvoir, gracias por estar al lado de Jean-Paul Sartre, la tomaron un poquito más en serio. O sea, si Jean-Paul Sartre tenía como le abrió las puertas. Eso se me hace un poquito triste o muy triste. Se me hace triste. No lo sé, seguramente es un tema que ha sido ampliamente discutido. Si Simone de Beauvoir es por ella misma o simplemente por ser la pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero ella escribe temas muy similares a Jean-Paul Sartre, pero le da un giro bien interesante. Y ella trae a la conversación, y creo que esta es la importancia de Simone de Beauvoir, escribió un libro que se llama El otro sexo. Entonces, ¿y qué hace? Empieza a hablar de la participación femenina y lo que significa ser mujer como que en un mundo de hombres, ¿no? Porque ella, por lo que yo comprendí, es como que no hay una naturaleza eterna que nos determine, sino que nos vamos creando en función de la propia existencia y que tenemos esa libertad. Inclusive dice, innatamente la mujer es el ser que está en la casa, que cuida, que alberga, y el hombre es aquel que defiende, que provee, y hoy estamos en ese libro que vos decís, El segundo sexo, creo que es el nombre, en el 1949 creo que lo Sí, escribió. sí. eh, Tenemos que conversarnos desde diferente lugar, porque Ujú. no somos sexo por biología, pero no por circunstancia de vida. Entonces, ¿desde dónde queremos generar las realidades? Eso me encantó y dice en este libro, la mujer tiene que conquistarse a sí misma para reconquistar su responsabilidad. Y leyendo esta parte, también me conecté con esas épocas en que uno le familia, a ser ama de casa, a esa contención, a que se ve pura y exclusivamente desde ese ser reproductivo y cuidadoso. Yo digo, si me tuviera que definir en algún momento de mi vida, era enfermera, secretaria, empleada doméstica, y tenía un montón de actividades en una sola persona, y una vez se vuelve tan maniático, obsesivo, que pierde el sentido, ¿no? Es como si quisiéramos, por ser mujer, es nuestra obligación. Entonces, qué diferente es por ser mujer, es la realidad que quiero coordinar y crear a partir de acá. Creo Sí, que fue un antes y un después en la vida de las mujeres. Este gran personaje, como decís, al margen de que Sartre le haya dado el lugar, qué sí. bendición que la podamos leer. Pues para mí es eso, o sea, ella tiene un concepto Simón de Beauvoir bien inteligente, hace cuenta que ella habla de la humanidad y del hombre y de no sé qué, y luego habla del otro. Ese otro es la mujer. Entonces, y es la mujer en función del hombre.
Entonces, como que el otro solamente podía existir, según la visión de Simone de Beauvoir, bajo la luz de su contraparte hombre, de su compañero hombre, o de los hombres que la rodean, etcétera. Entonces, ese concepto, como que ella dice, no, espérate, es que no somos el otro en, dependiendo del principal, que es el hombre, sino más bien quiere devolverle a la mujer la dignidad como el igual, la igual al hombre, ¿no? Inclusive yo interpreté que la mujer si en esa época vivía desde ese lugar es porque había cedido la posibilidad de co-crear desde otro Sí, lugar y que fuimos como, no sé, aceptando sin reaccionar. Y no hablo reaccionar desde un lugar violento, sino porque por sexo entendíamos que era así. sí, Y de pronto creo que la filosofía también fue parte de ir haciendo ese trabajo filoso, finito y bonito, de empezar a reconocer que los sexos no determinan, sino que somos humanos antes de ser seres sexuados. Entonces, eso también es importante de ver en esta época. sí, sí. Simone de Beauvoir es tomada en los sesentas, creo que son los sesentas, como bandera de los grandes movimientos feministas, ¿no? Y de hecho ella dice que una niña bebé no es mujer. Una niña bebé no es mujer. Una mujer tiene que, o sea, se tiene que como que educar para ser mujer. Entonces, ¿qué te dice? Que tu estado basal como género femenino de la especie humana, este, realmente puedes acceder a la creatividad, puedes acceder a los roles de liderazgo, puedes acceder a todo, si te das la oportunidad, ¿no? Que creo que eso es algo muy bonito de verlo. Este, eh, lo único que a mí me molesta, si es que le puedo decir, o que me preocupa un poquito de la filosofía de Simone de Beauvoir, es que cuando reduce a la mujer a un rol de cuidadora, de mamá, porque queramos o no, parir va a seguir siendo la tarea de la mujer. Y ella en lo personal nunca tuvo hijos, y está alineado como en su forma de pensar, no necesitaba. Y creo que eso hay que tener mucho cuidado porque no es que no se necesite, yo creo, lo veía como un rol menor, no es un rol menor. O sea, para mí es algo muy valioso que hay que revalorizarlo, Revalorizarlo. Y sin huir, sin sin huir. reaccionar. Porque en Sí, esta época se dejó en relevancia de que las mentes estaban preparadas para huir. Y creo que hasta ese momento las mujeres también eran desde donde huimos a una realidad, pero no tenían en claro hacia dónde. Creo que recién en estos últimos tiempos la mujer ha ido logrando ganar espacios o terrenos que, como vos decís, es fundamental nuestra tarea, nuestra función y nuestro propósito de nuestra biología desde la esencia de la mujer. Pero claro, no hay que olvidarnos de nuestro rol fundamental en la vida y en la procreación de la humanidad, ¿no? sí, y revalorizarlo, oye, es un honor dar, bueno, creo yo, obviamente es una elección muy personal y quien no quiera ser mamá, pues está en todo su derecho de no ser mamá, definitivamente, pero habiendo dicho eso, eh, eh, la, la, no puedes decir que una persona es menos por decidir querer crear, co-crear, procrear a otro ser humano. No puedes decir que una mujer es menos por eso. No, y claro está, y volvemos de nuevo a la esencia fundamental, que no nos determina lo que se haga con el sexo, ¿no? Que somos mujeres si somos madres. Sí, es fundamental y creo que es un regalo del universo, pero
no dejamos de ser mujer, y hoy en la actualidad lo ves si no tenés hijos. Entonces creo que fue una avanzada para la época y ha chistado muy fuerte a los oídos de quienes la oían por ahí. Sí, 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 sí. Pues bueno, ella fue otra de las grandes pensadoras de esta época que marcó un antes y un después en la inclusión de la mujer a la actividad social, creo yo, y a la filosofía y todo eso. Entonces sí, es un antes y un después. Y pues bueno, desemboca el episodio en todo este tema del New Age, en toda esta presentarle a Sofía para qué sirvió el curso de filosofía, ¿no? Y para mostrarla y conectarla con esto que acabas de decir, cuando están dentro de la librería, la lleva a varios espacios, ¿no? Y en esos espacios, donde están los títulos como más superficiales y que tienen que ver con New Age, con escepticismo, con las nuevas formas de vivir la vida, se detienen y dicen, acá mucha gente compra y lee, pero es el negocio más grande y entre líneas yo leí como el negocio más sucio que existe, porque no todos Sí, los que estos libros contienen han sido comprobados y cotejados de que son reales. Inclusive Hume los hubiera tirado a la llama, le dice. tenía una frase Hume, va a haber muchas quimeras que hay que echar a las llamas o algo así era la frase de Hume. Al fuego, lo hubiera tirado al fuego, no a la basura, perdón. Sí, pero sí, este Hume lo tenía como que muy claro que eso iba a pasar. Y me recuerda, bueno, la Biblia, sí también dice que van a venir como muchos dioses falsos, ¿no? Y de alguna forma como que recuerda eso, recuerda justo a esos, otras personas que van a venir como que para conquistar, ganar adeptos, seguidores, con cosas que terminan realmente siendo charlatanería y fantasías. A mí me llama mucho la atención que Alberto dice que no todos lo hacen de mala fe, que no, o sea, que los mediums y los charlatanes y todos no necesariamente lo hacen de mala fe y que sí han ayudado a otras personas y todo lo que quieras y gustes, pero como que entre líneas, para volver a usar tu frase, como que Sofía no va a necesitar eso, porque ella tiene una formación en filosofía. Así es, y también le deja bien en claro, Alberto, me gustó la grandeza de Alberto en no encajonar, en no encerrar y no hacer como hizo Simone de Beauvoir, encajonar en la naturaleza de que no, todos los mediums son charlatanes, todo, no, ten en cuenta, escúchalos y saca tus propias conclusiones, porque inclusive se ha escuchado a medium que hablan en árabe sin antes haber, o hablan en hebreo sin antes haber estudiado hebreo, y quizás han conectado en algún momento con algún aprendizaje que quedó en el subconsciente, no lo Ajá, sé, pero que exacto. existen estos hechos sobrenaturales y no por eso nosotros tenemos que descategorizarlos, no, excepto que exista algo que realmente compruebe que eso ya quedó fuera de término. Dice, yo mismo vivo la vida en función de que algo me sorprenda y que lo que hoy considero como verdad, el día de mañana, si hay algo que a mí me viene y me acepto, pero no voy a andar en contradicciones con la vida. Y le dice, la filosofía, la reflexión filosófica fue la madre de las ciencias, de la investigación y de la tecnología. No nos equivoquemos. Exacto. Entonces, eso es Exacto. para tener. Sí. No, eso para mí, ese capítulo de la biblioteca, de la librería, la biblioteca, es como el escenario donde se para Justin Gardner, para decir, esto los he formado, a esto los he preparado. Es Justin Gardner a nosotros, a Albert, a Nack, a Hilde y a Alberto, a Sofía. Y también, si vamos como a un recorrido, esto comienza en Sócrates, Kierkegaard, Hume, y así viene como una lista, ¿no? Y nosotros Ujú. habíamos hablado que todos los filósofos se tomaban de los proyectos anteriores y Ujú. que lo iban
desmenuzando y que iban a su vez como evolucionando, subiendo de nivel en esos pensamientos críticos y volvemos hacia atrás. Y esto ya se venía conversando, o sea, cuando muchos hablan de que la filosofía es una quimera y que los filósofos divagan, a mí me llama mucho la atención cuando escucho eso, porque digo, realmente cuando Alberto le da una vuelta y la lleva a Sofía y le dice, yo te voy a mostrar, creo que era una corneja o cómo era La corneja una, blanca, ¿no? Eso, una ese es corneja. la cerecita del pastel. Sí, que iba a buscar en el diccionario qué significa corneja, que para mí es una coneja, ¿no? Pues digo, a eso sonaba para nosotros, ¿no? Y especialmente porque estuvimos hablando del conejo blanco tanto tiempo, Sí, pero sí. déjame buscarlo rápidamente porque sí creo que fue un error no haberlo traído, ¿no? No, no, estamos a tiempo, Lau, estamos a tiempo. Claro. Qué bueno que estamos en curiosidad y que no nos vamos a ir sin poder saber qué era la corneja. No, Y le da la vuelta y la presenta en los estantes de filosofía. Y le sí, dice, yo ya te voy a mostrar. sí. Entonces, a mí me gustaría que conectáramos con este espacio y con este ejercicio. Y con Sí, esto que acaba de pasar recién. sí, No nos quedemos con dudas. sí. Vayamos desde la pregunta. Pues mira, ya sé que es una corneja. Una corneja es como una variedad de cuervo y son negros. Entonces, cuando dice una corneja blanca es como encontrar un cuervo blanco. Ah, ¿viste? Ah, ¿ya ves? Lo, ¿Qué lo que está diciendo, vamos buscando al cuervo blanco. pasó? ¿Qué pasó? Ajá, no, muy buena metáfora. Si estás buscando al cuervo blanco, eso quiere decir que estás buscando algo muy raro, muy raro. ¿Y cuál fue la corneja blanca? Le entrega el mundo de Sofía, saca de los estantes el libro del mundo de Sofía y se lo da a Sofía. Y Sofía sale caminando, porque inclusive Sofía, cuando él le dice, ¿lo quiere? Sofía como que le dice, no, le da vergüenza, pero Sofía luego se lo pone debajo del brazo y junto en la otra mano una bolsa con cosas para su fiesta filosófica, sale corriendo y feliz hacia su casa. Sí. Yo Oye, me pregunto, ujú. sí, perdón, Clau. No, iba a decir nada más que la forma en como lo dice también es muy padre, porque están aquí en medio del momento y sí, te voy a dar, y aquí está el mundo de Sofía, lo quieres, y Sofía, no, no, y después como que el siguiente renglón dice, Sofía va saliendo con el mundo de Sofía, o sea, lo redacta de una forma, desde el punto de vista de prosa, redacción, muy simpático, o sea, causa risa, ¿no? Y inclusive cuando leí esos renglones, me hizo como esa sensación, de pronto ni ella se dio cuenta que estaba viviendo su propio libro. Ah, Entonces, muchas veces nosotros mismos estamos viviendo ese cuento escrito por otros, pero a su vez tenemos la posibilidad de parar, de cortar, de volver a redactar, de escribir líneas nuevas. ¿Y quién te dice desde eso no de la naturaleza? Porque inclusive en esta época se dice, no hay leyes naturales que nos digan desde dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Podemos romper con eso, podemos escribir un desenlace nuevo. En ese juego de no lo quiero, de pronto, como niños, salir corriendo con el libro de mi propia historia. Pero felices, felices, con identidad, con autenticidad, con plenitud. Creo que ese es el mensaje más lindo de esta época que me queda de este capítulo. sí. Pues excelente capítulo, creo que lo disfrutamos muchísimo. Yo quiero hacerle notar a alguien, o sea, a los que nos escuchan, o sea, cuando Daniela y yo empezamos este proyecto, no es que fuéramos grandes críticas literarias, y no digo que lo seamos ahorita, pero sí creo que hay un antes y un después, o sea, a medida que hemos avanzado en nuestra forma de analizar un texto, en cómo lo abordamos, cómo hemos ido avanzando, es de una forma muy distinta, ¿no? A como era en el principio. Y pues eso es algo de valor que también podemos ofrecer a nuestra audiencia. No tengamos miedo de criticar textos como nos salgan, como nos salen.
y vamos practicando el simplemente nuestra autenticidad, presentar nuestros filtros, presentar nuestra opinión, escuchar a los otros y ver qué podemos llevarnos que ellos, nuestros compañeros que también están analizando el texto pueden enseñarnos, ¿no? Se me pone vidrioso los ojos y se me pone la piel chinita, como te dije en varias oportunidades. Primero agradecerte por la posibilidad de que este libro haya llegado a mis 47 años y poder Ah, conectar con la filosofía desde un lugar realmente crítico, y muchas veces uno leyendo a las corridas, recuerdo que cuando me invitaste a este proyecto, yo, ¿cómo hago? Sin saber cómo, me atreví. Digo, ¿cuántas veces este libro nos deja una vez más en claro de que no importa cómo, ¿cómo? sino hacerlo y que nos haga sentido? Entonces, y también esto que decías que me parece sumamente importante, el poder dar la cara desde nuestras esencias, desde nuestra manera de interpretar la vida. ¿Cuántas veces me equivoqué? ¿Cuántos errores dije? Y sin embargo nos damos la oportunidad de chequearlo, de hacer una fe de ratas, de salvarlo, aprendiendo. Así Este es, es el mensaje también del mundo de Sofía. Así exacto. que te súper agradezco, Lau, por que me hayas invitado a que te acompañe en esto que para mí es un antes y un después también en mi vida. Y todavía falta, digo, esto todavía nos quedan algunas sesiones, pero creo que había que decirlo. Entonces, Me parece muy lindo, y que despertemos, que leyamos, que también nos cuestionemos lo que estamos leyendo, desde dónde, para qué, y que sea un libro. Yo creo que el libro lo podemos leer 1000 veces, y esas 1000 veces nosotros vamos a ser distintos. El exacto, libro, pero hay que hacer la posibilidad. así es, así es. No, pues Daniela, algo que nos haya faltado cubrir. Bueno, yo acá había tomado nota de que es una etapa en la filosofía donde se conecta corrientes y pensamientos que ya venían de la historia, que se conecta con el neomarxismo, Ah, sí, el, claro. el De Darwin, neotomismo, sí, el darwinismo, también neodarwinismo. darwinismo. Y acá también surge una visión que hasta el momento no la habíamos visto, que era la ecofilosofía, Ah, sí, porque cierto. muchos se empiezan a preguntar qué está sucediendo con el medio ambiente. O sea, el medio ambiente no cambia porque sí, sino que hay seres que están detrás de la naturaleza, porque en la escala de la evolución el hombre está por encima de la naturaleza. Entonces, ¿qué está sucediendo con las maneras de pensar, con las maneras de relacionarse con la vida, con las maneras de relacionarse con el medio ambiente? Y estos ecofilósofos, ¿qué hacen? Investigar los pueblos originarios, ir a los antepasados y ver en ese recorrido y en ese camino qué hemos dejado de abordar, qué nos hemos perdido, qué fuimos abandonando, qué marcó la diferencia. Entonces empiezan a surgir un montón de preguntas que también creo que van haciendo lo contemporáneo y vayan despertando esos sensores en las personas que están en defensa del medio ambiente, y bueno, y van surgiendo otras ciencias que tienen que ver con esos apoyos. A mí eso se me hace muy interesante, lo que traes, porque aquí el otro, así como el otro era la mujer, creo que aquí el otro es el mundo oriental, ¿no? Y el otro Mm, parece que ha criticado, o sea, el mundo oriental critica mucho la forma de pensar occidental porque se está acabando el mundo, ¿no? sí es. Y, 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 ejemplos, y me parece que es fundamental traer. La verdad que vamos avanzando y no cortaríamos más, Lau. Pero trae el ejemplo qué pasó con Armstrong cuando llegó a la Luna, y creo que Mm, tiene que ver con los ecosocios, porque muchas veces hacemos cosas que son un paso muy pequeñito para nuestra historia, pero que para la historia de la humanidad es transformación. Entonces, ¿qué sucedería si nos comenzamos a pensar nuestros sentidos de vida desde esos pequeños pasos, pero que realmente tienen un valor significante, perdón, no solamente para nosotros, sino para el resto también? sí, 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 sí. Sí, pues yo creo que el ejemplo de Armstrong es claro, es para toda la humanidad, pero finalmente nosotros podemos hacerlo, o sea, damos algo, una decisión que tomamos que a lo mejor es muy pequeña,
pero que lleva hacia adelante a toda nuestra familia, o que es un momento crítico, que nosotros no lo estamos viendo por el momento que vivimos, pero que nuestros bisnietos nos lo agradecen, ¿no? Pequeños pasos que vamos dando el día de hoy que van a impactar en la vida de nuestros, y no lo damos nosotros, lo da toda una familia, ¿no? Toda una forma de pensar, es bien interesante ese planteamiento. Muy interesante. Hay un pueblo, no recuerdo si era, no sé si es en el Amazonas o dónde, un pueblo que subsiste, originario, que va caminando con un turista y le dice, espérate, espérate, no pises acá, porque acá está el árbol, no recuerdo el nombre del árbol, ¿no? Pero eran unos brotecitos así de chiquititos. Claro, cuando esta persona miró, si no hubiera venido con esta persona, no lo hubiera visto. Y son árboles que demoran en desarrollarse años, 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 años. No sé cuántas generaciones pasan para que ese árbol empiece a poder verse con la presencia en la naturaleza. Y sin embargo ellos lo hacen desde ese sentido, ¿no? Desde ese sentido universal. Y me preguntaba cuando conecté con ese ejemplo y con lo que leímos del libro, digo, ¿hay una conciencia universal? ¿Hay una conciencia más poderosa que muchas veces nos invita a que nuestras acciones sean más poderosas? Y realmente me doy cuenta de que sí, Mm, solo queda que practicar. sí. Esa es la invitación de Armstrong, ¿no? El ejemplo de Armstrong, creo yo. Así es, Lau. Qué hermoso, qué hermoso. Daniela, ¿cómo te sentís? Y wow, voy encontrando sentimientos. Por un lado, todo el camino recorrido, el aprendizaje, y por otro lado, ya conectar con que de pronto nos vamos a encontrar en esta fiesta temática que ya no va a ser pura y exclusivamente Sofía y Alberto, sino que va a tener la presencia de amigos, de su mamá. Entonces, vamos a ver qué sucede a ¿Sí? partir del próximo. Todo el libro estuvo, o bueno, una gran parte del libro estuvo manejando la fiesta de filosofía, entonces nos promete muchas sorpresas, ¿no? O muchos desenlaces. Yo creo que va a cerrar muchos cabos, ¿no? Que andan Así es, sueltos. Muy bien. así. Muy bien. Bueno, pues agradecerte, Daniela, por esta sesión que estuvo sensacional. Muchísimas, o sea, no importa que lo diga yo. Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Estuvo muy Muchísimas buena. gracias. Sí, estuvo muy buena. Muchas gracias. Y estaremos aquí próximamente para el 18º episodio, que promete ya empezar el cierre de esta gran trayectoria que hemos venido recorriendo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.